Y como antecedente de la violencia en la protesta social tenemos a la implicación de gobiernos de izquierda en la difusión de la corrupción en 12 países de la región, cada uno enfrentando a su manera el fenómeno. En el Ecuador, la cooperación eficaz de Odebrecht fue arreglada por los fiscales de los involucrados y ahora tenemos el hecho histórico e inédito del incendio en el edificio de la Contraloría donde reposaban las pruebas de la corrupción. Pero la violencia genera violencia y han pasado 12 meses sin que la justicia determine a los responsables entre los manifestantes ni tampoco entre la fuerza pública. Freddy Carrión, defensor del pueblo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días y un saludo afectuoso también a quienes se encuentran sintonizando Ecuavisa. La CIDH determinó en su visita y luego de una observación in situ que la Administración de Justicia debía investigar y establecer a los responsables de la violencia. ¿En qué estado se encuentra esa investigación judicial que sin dudas era pertinente? No solo pertinente, Lenin, sino que además muy necesaria, sobre todo para el país. En estos momentos el país necesita verdad. Verdad y justicia sobre lo que pasó en el mes de octubre, indudablemente respecto de las personas que cometieron actos violentos y que sobre la base de eso se necesita procesos de investigación, pero sobre todo de sanción sobre lo que hicieron. Y de la misma manera, frente a la fuerza pública, frente a las personas que fallecieron víctimas de la acción violenta de la fuerza pública, de los heridos, de los miles de heridos y obviamente de las aprehensiones y afectaciones a los derechos de la libertad. Ese es un reclamo que se presenta, exige el pueblo ecuatoriano para que las autoridades judiciales, en este caso Fiscalía General del Estado, que tiene la responsabilidad de investigar y llegar a determinar la responsabilidad de aquellos que cometieron los actos violentos, los actos obviamente de destrucción de propiedad pública y privada, los saqueos indudables que se cometieron en las ciudades de Quito y Guayaquil, pero de la misma manera, insisto, y esto todavía no existe un avance en la investigación sobre la responsabilidad del uso excesivo de la fuerza frente a las protestas sociales. Usted dice hay que investigar a los violentos y aquí deja bastante claro un aspecto, porque existe la impresión de que la Defensoría del Pueblo solamente exige investigación y sanción para la violencia de la fuerza pública y que no opera de la misma manera, con la misma intensidad, quizás con la misma pasión en contra de aquellos que cometieron violencia contra personas, propiedad pública y privada, empresas y conglomerados, situación que ocurrió durante esos días y de la que todos fuimos unos testigos y otros víctimas. No, en lo absoluto. Como Defensoría del Pueblo somos la institución nacional de derechos humanos. Cuando existen actos delictivos como los que se cometieron en el mes de octubre, por supuesto que existen instituciones como la Fiscalía General del Estado y la propia función judicial la que debe determinar la responsabilidad y sanción. Aquí lo que nosotros hemos insistido es que se deben investigar cuando el Estado, que tiene una obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, los vulnera. En este caso específico, con el uso excesivo de la fuerza que provocó personas que hayan fallecido, personas que hayan perdido un ojo, más de una veintena de personas que se encuentran con lesiones permanentes y obviamente las afectaciones al derecho a la libertad cuando hubieron detenciones masivas en lugares no autorizados, y en eso hemos insistido que debe ser la responsabilidad del Estado, que además tiene una responsabilidad con sus ciudadanos por temas constitucionales, pero sobre todo a nivel internacional, cuando el Estado es garante, cuando el Estado ha suscrito convenios e instrumentos internacionales. Por ende, nuestra función es que de la misma manera que se investiga a los que cometieron actos delictivos, en donde necesitamos verdad, justicia, sanción, de la misma manera aquellos actos de uso excesivo de la fuerza que provocaron muerte, heridas y violaciones a los derechos humanos. Precisamente en el caso de la violencia de la fuerza pública o del uso excesivo de la fuerza, como se lo quiera llamar, se detectó que en varios países se utilizaron las bombas lacrimógenas, que no son armas letales, pero que se disparaban contra el cuerpo de los manifestantes y que éstas terminaban impactando en el rostro de ellos, provocando, no en pocos casos, que ellos
perdieran sus ojos. Esto se repitió en todos los países donde intervino la fuerza pública. Sin embargo, queda pendiente declarar o aclarar un hecho histórico, que es la quema de la Contraloría y sus archivos que directamente beneficiaban a los corruptos. En la Defensoría del Pueblo o en la Administración de Justicia, ¿se ha abierto algún proceso investigativo al respecto? Hay dos temas, Lenin, que es necesario y fundamental para el país aclararlos. El primero es que la propia Fiscalía se encuentra con más de 800 procesos iniciados bajo su competencia. Muchos de ellos, cerca de 570 aproximadamente, se encuentran en etapa previa en una investigación, y la mayoría de ellos con procesos de investigación, con procesos de instrucción, algunos ya con sentencia, otros archivados, otros con sentencias absolutorias o condenatorias. Pero es importante mencionar que hay aproximadamente 800 procesos. De ellos, el de incendio a la Contraloría se encuentra en una etapa de formulación de cargos. No olvidemos que primero, en un inicio, fueron acusadas 27 personas por terrorismo, luego se hizo una reformulación de cargos, ahora es por paralización de servicios, por sabotaje, por destrucción de registros. De ellos, todos se encuentran en libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva, y de eso indudablemente se exige la mayor celeridad y el debido proceso, a fin de que podamos tener claridad de quienes cometieron ese tipo de actos delictivos y obviamente su responsabilidad. Como Defensoría del Pueblo, nuestra función se enmarca en la vigilancia del debido proceso. Estamos haciendo una vigilancia que nos permita, obviamente, bajo el marco constitucional, que las personas sean juzgadas y procesadas en función de lo que establece la Constitución. Pero uno de los aspectos fundamentales es justamente esta vulneración de los derechos. Mire que en el caso del proceso penal del incendio contra la Contraloría se declaró la nulidad. En marzo del 2020 se declaró la nulidad con fecha de diciembre del 2019, es decir, que hay que volver a realizar todos los trámites o las diligencias a efectos de subsanar un hecho fundamental, que es el informe intercultural, una pericia intercultural, porque dado que se encontraban indígenas siendo procesados. ¿A qué voy con esto? Que indudablemente debemos proceder bajo el marco legal. Lo mejor que le puede pasar al país es que las personas que sean responsables sean sometidas a un proceso justo y debido que garantice la justicia, por supuesto, de la propia decisión judicial. Ahora, de las observaciones, de los acompañamientos que ustedes realizan, ¿se podría determinar quizás que la investigación de la justicia sobre el uso excesivo de la fuerza se ha visto obstruida de alguna manera y es por eso que aún se encuentra pendiente? En eso nos ha preocupado muchísimo, Lenin, por una sencilla razón. De estos procesos penales o de estas investigaciones, 800 aproximadamente, que tiene a cargo la Fiscalía, exactamente estamos hablando de unas 19 procesos en contra del uso excesivo de la fuerza, de la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública, cuando creo que en los hechos, en los informes que ha emitido, por ejemplo, la CIDH, ha llegado a determinar que el uso excesivo de la fuerza existió, que las personas que fallecieron por acciones violentas de la fuerza pública, los múltiples heridos, las personas privadas de su libertad de forma arbitraria y ilegal, determinan ese uso excesivo de la fuerza, en donde, desde el punto de vista judicial, no ha avanzado en el proceso de investigación. 19 de 802 procesos en los cuales se encuentran involucrados, obviamente, miembros de la fuerza pública para determinar el caso de las muertes, el caso de las personas que fueron heridas con un ojo, lo que usted mencionaba, armas no letales, como los gases lacrimógenos fueron utilizados con un objetivo letal al ser disparados directamente con el cuerpo. Ese es el caso, por ejemplo, de Gabriel Angulo, en el cual obviamente se llegó a determinar que falleció víctima de un objeto contundente disparado directamente contra su humanidad. Todos esos hechos exige el país verdad, exige el país una justicia reparativa, de tal manera que el Estado llegue a determinar a los responsables y de esa manera también podamos reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Pero yo le pregunto, doctor, si es que existe o no una obstrucción y si es que esta obstrucción ha sido operada por el gobierno. Bueno, eso es muy difícil llegar a determinar que ha sido una obstrucción de parte del gobierno. Lo que nos preocupa es que no existan los avances necesarios sobre la investigación de la responsabilidad de la fuerza pública. Es ahí en donde, como institución de derechos humanos, porque nuestra preocupación es cuando el Estado,
responsable de la protección de los derechos, se convierte en el agresor, vulnera esos derechos. Es por ello que creamos la Comisión de la Verdad, que está próxima a sacar sus informes, en donde sí se llegará a determinar la responsabilidad de un Estado, la responsabilidad del gobierno al hacer uso de la fuerza en contra de las protestas sociales, y que indudablemente generaron víctimas, fallecidos, heridos y afectaciones a ciertos derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Pues claro, solamente se analiza una arista, ¿no? Lo cierto es que al final de esta historia, y transcurrido un año completo, no tenemos resoluciones, no hay determinación de culpables, hay una sensación de impunidad, y de eso se terminan aprovechando los instigadores de la violencia, que hasta el momento no han sido sancionados. Entonces, ¿qué es lo que finalmente tenemos los ecuatorianos entre las manos? Impunidad, no hay sanción, no hay justicia, doctor Carrión. Aparentemente, que cuando uno ve los hechos a un año de lo que sucedieron, y que aún no existan responsables de los dos lados, de quienes cometieron actos violentos como de quienes usaron la fuerza de una manera excesiva, por supuesto hay esa sensación de cesación de impunidad que indudablemente genera en el promedio medio ecuatoriano de que aquí no pasa absolutamente nada. Los esfuerzos que hacen instituciones internacionales de organizaciones de derechos humanos como la CID, como Naciones Unidas, y en el caso ecuatoriano, en el caso nacional, la Comisión de la Verdad, van en orden a justamente desvirtuar esa sensación o esa percepción de impunidad, porque lo que se exige de parte de las autoridades competentes, Fiscalía, Función Judicial, pero también del propio gobierno, Lenin, es asumir la responsabilidad de lo que pasó en octubre. Aquí no se pretende justificar lo que se hizo un año, diciendo que se lo hizo dentro del marco de la ley, porque la democracia, la defensa de la democracia no va en contra de los derechos humanos, más bien, al revés. La democracia exige el respeto de los derechos humanos, y cuando se ha utilizado la fuerza de una manera excesiva, más allá de los límites, más allá de la concepción que establece constitucionalmente y legalmente el uso adecuado de la fuerza, es ahí donde el país exige de parte del gobierno responsabilizarse por lo que pasó en octubre, de la misma manera que exigimos de parte de las autoridades judiciales también responsabilizar por los actos violentos, para que esto, Lenin, nunca más vuelva a pasar. Sí, y sin duda en la ciudadanía, quizás no en el gobierno, pero en la ciudadanía está bastante claro que la defensa de la democracia no se puede excusar en esto que eufemísticamente se ha llamado el excesivo uso de la fuerza. Pero de igual manera en la ciudadanía está bastante claro que la protesta social no se puede escudar o tomar como bandera la violencia callejera, en algunos casos generalizada. ¿Cómo conciliamos y cómo hacemos que estos conceptos, que estas ideas terminen asentadas en hechos prácticos, en situaciones fácticas, para que efectivamente, tal como usted lo señala, doctor Carrión, no vuelva a pasar? Uno de los aspectos fundamentales es que la protesta, primero, es un derecho. Por supuesto, la protesta pacífica. No podemos permitir la actitud violenta que desnaturaliza a la protesta, ni mucho menos justificar la violencia para tratar de reprimir de la misma forma violenta. En este aspecto, la CIDH y organismos internacionales han sido muy claros cuando llegan a decir que actos violentos dentro de una protesta convocada por organismos sociales, en este caso inclusive pueblos y nacionalidades indígenas, no la convierte necesariamente en violenta para que el Estado actúe con la misma violencia de ciertos actos de la protesta que se han convertido en violentos. Ese es un principio fundamental, porque el Estado tiene el uso de la fuerza y por lo tanto debe actuarlo en el marco de la ley. Pero la protesta, insisto, Lenin, tiene que ser pacífica. De lo contrario, no podríamos asegurar o no podríamos garantizar que la protesta convertida en violencia se convierte en un derecho, bajo ningún punto de vista. La protesta en todos sus niveles debe ser pacífica y el gobierno debe permitir, además, el ejercicio de la protesta en estas condiciones. Freddy Carrión, defensor del pueblo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin.